Soy leñador y estoy bien. Y eso es decir algo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido y que Forbes enumera mi profesión como la más peligrosa en Estados Unidos con 127.8 muertes. El tipo de 0.8 debe haber perdido un brazo o algo por cada 100.000 trabajadores a tiempo completo. Aparte de esa tasa de mortalidad divertida, el trabajo es intermitente en el mejor de los casos y el pago apesta. Siempre estamos atrasados, y somos nosotros, los plebeyos, los que recibimos la mayor parte de la presión y la frustración de los retrasos. A pesar de todo esto, disfruto de lo que hago. El esfuerzo físico me proporciona un flujo constante de endorfinas y los peligros inherentes me dan mi dosis de adrenalina. No puedo decir que mis compañeros de trabajo estén tan felices, especialmente no después de lo que hicimos en el trabajo de cenizas blancas de Minnesota. Fuimos contratados por un fabricante de tacos de billar para talar un bosque de cenizas de buen tamaño para que pudieran lanzar una nueva línea de tacos, y no resultó ser el trabajo fácil que esperábamos. Ahora, he estado en muchos bosques, muchos de ellos oscuros y con aspecto amenazante, pero nunca me molestaron. Sin embargo, este montón de cenizas simplemente no parecía estar bien. No podía poner el dedo en la llaga. Era como si el contraste entre la luz y las sombras fuera demasiado, los bordes negros y afilados yuxtapuestos a un brillo verde. Cada sonido lejano se amplificaba mientras que cada sonido cercano parecía amortiguado. El olor era a fruta y hojas podridas y húmedas. Y no era solo yo el que se sentía así. Al final del primer día, todos estábamos listos para largarnos, así que las tensiones parecían más altas que nunca, una receta para el desastre. Los primeros 2 días en el sitio de trabajo fueron duros. Tuvimos problemas con el equipo, los chicos se metían en discusiones a gritos por las cosas más tontas y todos parecían agotados. Nada de esto era inusual en un trabajo de tala de árboles, pero por lo general estas cosas empezaban a aparecer hacia el final, no justo al principio. Hice todo lo posible por mantener la cabeza baja y hacer mi trabajo. Quería que este trabajo terminara y cobrar mi paga para pasar al siguiente. Pero fue el tercer día cuando me di cuenta de que esa no iba a ser una opción. Fue justo antes del almuerzo y yo estaba seccionando algunos árboles talados para el transporte. Medí las longitudes deseadas y empecé a hacer mis cortes. Sin embargo, aproximadamente a un tercio del trabajo, mi motosierra se trabó. Gruñí y escupí algunas palabrotas mientras la liberaba del tronco. Me aseguré de que estuviera apagada y luego la golpeé contra un tocón cercano para echarle un vistazo. Antes de poder empezar a averiguar qué había bloqueado mi sierra, vi a Bob Corbin parado junto al borde de la línea de árboles. Su motosierra aún rugía en su mano y sus protectores de oído colgaban de su cuello. Había trabajado con Bob en más de una docena de trabajos, era un buen trabajador, nunca se retrasaba, un excelente talador. Pero aquí estaba, mirando al vacío, de espaldas al trabajo. Antes de que pudiera llamarlo y tratar de sacarlo de su ensimismamiento, mis ojos se movieron más allá de él hacia las filas de árboles de ceniza más allá. Parecía simétrico y muy largo hasta el punto de ser interminable. Sentí que mi piel se enfriaba y que se me erizaba la piel mientras miraba esas filas por encima del hombro de Bob. La corteza blanca pálida de los árboles me hizo imaginar una larga fila de cadáveres apoyados y dispuestos a vigilar. Deshice el pensamiento de mi cerebro con un sacudón físico de la cabeza y le grité a Bob. Oye, Bobo, si el capataz te pilla soñando despierto, te va a caer una buena, tío. Hice todo lo posible por sonar alegre, pero podía oír la aprensión que sentía filtrándose en mi propia voz. Algo sobre todo este lugar simplemente no se sentía bien y realmente comenzaba a afectarme. Bob se giró lentamente al oír mi voz y me sorprendió la expresión de su rostro. Su boca colgaba abierta bajo su barba y sus ojos parecían empañados. Su piel era tan blanca como la corteza de los árboles que nos rodeaban y el sudor brillaba en su frente bajo el sol. Dejé mi sierra sobre el tocón y me acerqué a él, el sonido de las ramas secas crujiendo bajo mis botas me pareció demasiado fuerte. Le puse la mano en el hombro y lo miré a los ojos, al hacer esto él me devolvió la mirada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Parpadeó un par de veces y la mirada vidriosa de sus ojos se desvaneció, reemplazada de repente por un miedo casi infantil. ¿Lo oíste?, preguntó, su voz en un susurro ahogado, apenas audible por encima del sonido del motor de su motosierra aún en marcha. ¿Oír qué, tío?, respondí. El canto. Hizo una pausa, mirando de reojo por encima del hombro durante un segundo antes de volver a mirarme a los ojos.
Parecía el canto de una mujer, y luego una risa. No oí nada, Bob. ¿De qué demonios estás hablando? Su expresión se suavizó y se sacudió mi mano de su hombro. Así es como volví a ver al hombre que conocía, de rostro severo y duro. Nada. Gruñó y empezó a caminar pasando por mi lado. Nada en absoluto, olvídalo. ¿Estás seguro de que estás bien, hermano? Pregunté, alcanzándolo y agarrándole el hombro de nuevo para intentar detenerlo. Se dio la vuelta rápidamente, casi golpeándome la cara con su sierra mientras yo retrocedía tambaleándome. Mantén tus manos lejos de mí. Ladró empujándome. Lo vi caminar de vuelta hacia el árbol marcado más cercano, y oí el rugido de su motosierra mientras se ponía en marcha. Estaba sacudido y aterrorizado. Conocía a Bob desde hace mucho tiempo y nunca le había gritado a nadie. Simplemente gruñía y murmuraba cuando se enojaba, y esas eran ocasiones poco frecuentes. Decidí dejarlo tranquilo y permitirle que se calmara, confiando en que lo único que podía hacer en esta situación era volver al trabajo. Me acerqué a mi motosierra y la levanté, intentando una vez más ver si arrancaba. Lo hizo, sin problemas. Volví al trabajo y terminé el resto del día sin más incidentes, manteniéndome alejado de Bob. Los siguientes días pasaron sin incidentes. Bob y yo interactuamos muy poco, aunque parecía distante con todos. Las noches en el campamento de Tala se pasaban quejándose del frío y la resistencia antinatural de la madera. Era un hecho que nunca antes habíamos reemplazado tantas hojas en un trabajo. Era inquietante para todos, especialmente para los más veteranos que llevaban la mayor parte de sus vidas haciéndolo. No se conocía a los árboles de ceniza por ser difíciles. A lo largo de varios días, las noches se volvieron más tranquilas y sombrías. Cada vez más miembros de la tripulación pasaban las noches mirando en silencio hacia el bosque. Yo también sentía esa atracción, la atracción de mirar al abismo oscuro, pero evité el llamado del bosque. No quería ver hacia los árboles. No quería sentir la misma mirada que los demás tenían, ojos abiertos y enfocados, respiración superficial y rostro contraído como si se esforzaran por ver u oír algo más allá de la línea de árboles. 2 semanas después del inicio del trabajo, nos informaron que se habían pedido más hojas de sierra, ya que habíamos agotado todo el equipo que teníamos. Las hojas tardarían 3 días en llegar, ya que la zona estaba densamente poblada de árboles y era bastante remota, que era la razón por la que estábamos cosechando esta área a mano en primer lugar. Pero algo sucedió el tercer y último día de nuestro tiempo muerto. Bob, que no había hablado una palabra con nadie en casi una semana, salió hacia la línea de árboles justo después del amanecer y pasó la mañana mirando hacia el bosque, sin moverse, sin siquiera cambiar de posición. Nadie se acercó a Bob hasta el mediodía, cuando me ofrecí voluntario para llevarle un sándwich de jamón seco y mal hecho. Oye, Bob, lo llamé alegremente cuando estaba a su alcance. Los muchachos te han hecho un sándwich. Bob no parecía darse cuenta de que yo estaba allí. Miraba hacia las ramas, a las copas de los árboles de ceniza. Le acerqué el sándwich y cuando no lo tomó, le toqué suavemente el hombro. Bob no se movió, aunque sus ojos se posaron brevemente en mí y luego volvieron a los árboles. Te miran. Ah, ¿quiénes te miran? Ellos. Ellos en los árboles. Me llevé una mano plana a la frente para bloquear la luz del frío sol y seguí la mirada de Bob. No vi nada más que la corteza blanca y las hojas muertas susurrando con el viento. ¿Ardillas? Bob siguió mirando fijamente la copa de los árboles, sus ojos deslizándose de un árbol a otro. No. Las personas colgadas. Las que cuelgan en los fresnos. Mis ojos se agitaron frenéticamente por todo el bosque. ¿Qué demonios estaba mirando Bob? ¿No los ves? Te están mirando. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente ante sus palabras, aunque todavía no veía nada en los árboles. Y a mí. Están muertos, ¿entiendes? Colgados allí, balanceándose con el viento. La piel se les está desprendiendo de la cara y se les está pudriendo el cuerpo, pero siguen mirándonos. Ojos blancos como la corteza de las ramas de las que cuelgan. Vi Bob, tragué saliva tratando de calmar los nervios. Bob, ¿por qué no vuelves al campamento? Si es eso lo que estás viendo, no deberías estar mirando eso. No son sus miradas las que me atemorizan, muchacho. Es el canto. ¿Te están cantando? No, por supuesto que no. Solo cantan cuando no los estás mirando.
En cuanto les dé la espalda, empezarán de nuevo. Me di la vuelta alejándome del bosque y murmuré rápidamente que volvía al campamento. Me apresuré a irme, dejando a Bob con sus delirios. Tan pronto como llegué, busqué a nuestro capataz y le dije que Bob se estaba desestabilizando y probablemente necesitaba ver al médico, aunque no le conté exactamente por qué pensaba eso. Bob tenía una hija, una madre soltera con problemas económicos y necesitaba desesperadamente el sueldo de este trabajo. Pero nunca llegó a recibirlo. Bob regresó de su vigilia en compañía del capataz algunas horas después, pero se fue de nuevo esa misma noche después de que todos se hubieran ido a la cama. Después de eso, nadie volvió a ver a Bob. Este tipo de inquietantes alucinaciones duraban días. Me despertaba en mitad de la noche de sueños sudorosos de árboles gritando, y cuando salía a tomar el aire fresco, los veía. Miembros de la tripulación, amigos míos, algunos como hermanos, de pie en la línea del bosque. A la luz de la luna veía sus siluetas mientras miraban fijamente al bosque, en una línea inmóvil e inquebrantable. No sé por qué esta anomalía no me afectaba a mí. Durante el día, los demás estaban en silencio e irritables. Nuestro capataz, O'Connor, simplemente recorría la longitud de la línea de árboles mirando intensamente nuestro trabajo. No dijo nada a nadie hasta la tarde final, cuando noté que se paraba al lado de la cosechadora que yo estaba usando y me gritaba emocionado. Apagué el vehículo. No pueden hacer eso aquí, no es nuestro. Los árboles no pueden cortarse solos. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir, jefe?, pregunté mientras tomaba aliento. No pueden cortar esos árboles, viven en ellos. ¿Qué? ¿Quién? Las personas frente a tus ojos, muchacho, las que te miran con puñales. Me giró y señaló hacia la copa del bosque. Te están mirando fijamente. No pueden talar sus árboles, ahí es donde se cuelgan. Yo no veo nada, jefe. No pueden cortarlos y nosotros tampoco. Es nuestro trabajo bajar esos cuerpos, pero viven en esos árboles, así que no podemos. ¿No lo ves, muchacho? Lo miré fijamente y negué lentamente con la cabeza. ¿Qué estaba pasando? Este bosque les pertenecía mucho antes de que llegáramos nosotros. Los árboles se comen a las personas y luego las personas se convierten en parte del árbol. Las personas, ellas son los ojos de los árboles. ¿Entiendes? Mi capataz señaló algo alto en la copa de los árboles, hacia el extremo izquierdo de donde estábamos parados. Y fue entonces cuando finalmente lo vi. Un cuerpo, solo uno, balanceándose enfermizamente con el viento, colgado del cuello de una rama. Llevaba la ropa de un leñador. ¿Qué? Respiré. ¿Quién es? Tenemos que ayudarlo. No. O'Connor me agarró por la parte de atrás de la camisa cuando empecé a avanzar hacia el hombre muerto. Los árboles se lo han llevado. Ahora es parte de ellos. Es sus ojos y sus oídos. Ya no es uno de nosotros. ¿No puedes oírlo cantar? Allí es feliz. Me alejé rápidamente de mi capataz y choqué contra el lateral de la cosechadora. No entiendo, fue todo lo que pude decir. Envié a Anderson a hablar con las personas colgadas de las ramas. ¿Anderson se ha ido? ¿Al bosque? No. Tenemos que sacarlo de ahí. No sé qué está pasando, pero tenemos que irnos de aquí, ahora mismo. ¿A quién enviarías? Douglas y Crossley lo siguieron, quieren hablar con los colgados. ¿Qué pasa con Royce? Royce está allí. Señaló con el pulgar por encima del hombro al joven Dan Royce, que estaba cargando un remolque con pequeños trozos de madera. Tenemos que encontrar a los demás. No, muchacho, tenemos que devolver la madera al bosque. Eso es lo que quieren. ¿Quiénes? ¿No has estado escuchando? Las personas colgadas de los árboles. Quieren que les devolvamos el fresno. Es su madera. Sus hermanos. ¿Estás loco? No, muchacho. Yo solo escucho. O'Connor levantó el dedo índice hacia su oreja y luego se dio la vuelta y se encaminó deliberadamente hacia el campamento. Tan pronto como estuvo lo suficientemente lejos, corría a toda velocidad hasta Royce, que se estaba subiendo a la cabina del remolque. Royce, tenemos que irnos. ¿Qué? ¿A dónde? El jefe ha perdido la cabeza. Envió a Anderson, Crossley y Douglas al bosque y a Dan. Creo que hay un cuerpo colgado de un árbol allí al oeste. Bueno, sí,
Claro que hay. Hay cuerpos en todos los árboles, tío. Royce negó con la cabeza como si le hubiera dicho que la universidad es cara. No, Ann. No, no digas eso, por favor. Oye, relájate, hermano. Voy a ir a tirar esta madera de vuelta al bosque y luego tú y yo podemos volver al campamento a cenar. ¿Qué te parece? Creo que necesitas una bebida. Royce se golpeó el sombrero contra el volante y arrancó el motor. Miré impotente cómo conducía el camión hasta la línea de árboles y hacía una maniobra de 3 puntos para retroceder hacia el bosque. Ya no pude seguir mirando. Volví corriendo al campamento a medida que los primeros rayos de rosa y naranja se deslizaban en el cielo que se oscurecía rápidamente. Nada más llegar, me metí en mi tienda y empecé a empacar rápidamente mis cosas. Robaría el camión que hiciera falta para salir de aquí. Royce y O'Connor que hicieran lo que quisieran. Cerré la cremallera y saqué la mochila de la tienda, saliendo a la tranquila luz de la luna del anochecer. Anna Royce ni el capataz se veían por ninguna parte y la noche estaba en silencio, salvo por el silbido del viento entre los árboles. Pero no. ¿Era eso un silbido? Incliné la cabeza a un lado y escuché tan intensamente como había visto a los demás hacerlo tantos días antes. No, no era el silbido del aire frío entre las copas de los árboles. Era canto. Un canto hermoso, fantasmagórico, sin palabras. No me di la vuelta, no podía. Mantuve mi espalda al bosque y mis ojos en el suelo. No debo mirar. No debo. Sabía que me perdería en el bosque si lo hacía. De repente, algo salió de la oscuridad a mi izquierda y volví la cabeza para ver a alguien corriendo a través del campo. Era O'Connor. Justo antes de llegar a la línea de árboles, abrió los brazos como si quisiera abrazar el bosque y se perdió entre sus sombras. Fue lo último que vi de alguien. Sabiendo que solo yo quedaba, corrí al camión más cercano del campamento, me subí a la cabina y arranqué el motor dubitativo. Aferré el volante y tomé 3 profundas respiraciones mientras unas sombras antinaturales danzaban en la línea de árboles. Encendí los faros, giré bruscamente el volante hacia la derecha y pisé el acelerador a fondo, saliendo del campamento a toda velocidad por el camino por el que habíamos llegado. Hundí a fondo el pedal y manejé el pesado camión por el despiadado camino de tierra. Fue a medio kilómetro cuando lo noté. No el canto, los árboles. Se estaban inclinando hacia el camino, por encima de él, las ramas por encima de mí bloqueaban las estrellas y la luz de la luna. Me estaban aplastando. Esperé tanto como pude, de verdad. No quería encender las luces largas, no quería saber. Pero después de tener que esquivar casi un gran peñasco, supe que no tenía otra opción. Tomé una profunda respiración y encendí las largas. Las personas colgadas de los árboles me miraban fijamente, con la boca abierta en óvalos anormalmente largos. Sus ojos eran blancos y reflejaban la luz de los faros de manera amenazante. Era imposible distinguir la forma de vestir, tan descompuestos estaban sus cuerpos. Los árboles parecían inclinarse aún más entonces, y los cuerpos se dejaron caer más sobre el camino. Escuché el roce de pies a lo largo de la parte superior de la cabina. Apagué las luces largas. Tan pronto como la oscuridad inundó el camino, comenzaron a cantar. Eran las mismas notas altas que había escuchado en el campamento, aunque el tono se iba elevando con cada cuarto de milla que recorría. Ya no podía ver los cuerpos, aunque ocasionalmente las luces bajas captaban ojos blancos y brillantes. Tardé la mayor parte de la noche, pero finalmente las personas colgadas se volvieron más escasas y los árboles de fresno menos imponentes. No había visto un cuerpo colgado ni ojos blancos en más de 5 kilómetros cuando finalmente llegué a una carretera pavimentada. No sé qué eran. No sé qué querían. Solo sé que los demás entraron en los árboles. Y nunca volvieron a salir. El leñador de medianoche. Vivo en el 4º piso de un exclusivo condominio en Toronto. Tiene un aspecto muy industrial, con paredes de concreto y tuberías expuestas. Es curioso cómo mi padre se esforzó tanto por asegurarse de que esas cosas se mantuvieran ocultas en nuestra casa de los suburbios, y ahora yo estoy pagando una prima para sacarlas de nuevo de detrás del panel de yeso. Hay un balcón que da al este, con vista a un bosque que se extiende detrás del edificio. Durante 3 temporadas del año, es una vista preciosa y frondosa.
Pero en invierno se convierte en una maraña fea y marrón de árboles sorprendentemente cercanos, con ramas sorprendentemente densas. Al menos hasta que nieva. En fin, anoche estaba en el balcón fumando, cerca de la medianoche. La luna estaba arriba, casi llena, y proyectaba una luz plateada sobre todo el bosque. Y en el centro de ese pequeño bosque, vi un árbol sacudiéndose violentamente. Un poco más alto que el resto, un poco más blanco que el resto, pero de lo demás igual. Incluso podía oír el susurro si concentraba la mirada en él y dejaba a un lado el ruido del Parkway Down Valley. Pruébalo tú mismo la próxima vez que estés cerca de una multitud ruidosa. Solo mira fijamente los labios de alguien y tu cerebro traerá esa voz al primer plano automáticamente. Bastante interesante. En ese momento, no le di importancia. Una ráfaga de viento atrapando la copa, tal vez. O quizás eran dos mapaches gordos apareándose. ¿A quién le importa? Pero luego, estando acostado en la cama, intentando dormir, no podía dejar de pensar en ello. No lograba explicarlo. Y de repente, me estaba poniendo un abrigo y metiendo baterías nuevas en mi linterna. Al salir, no le di mayor importancia. Solo un paseo nocturno, como solía hacer con mi viejo perro Barker. Nada del otro mundo. Además, vivo en un buen barrio. En Toronto, al menos, hay una especie de gravedad que atrae a los drogadictos y los ladrones a las peores zonas. Y no construyen condominios exclusivos en esas partes. Me adentré en el bosque, alumbrando con la linterna frente a mí. Hace un calor inusual por aquí. En todas partes, de hecho, árboles se juntaban como en un abrazo, prácticamente cerrando el mundo exterior. Normalmente, aparte del crujir de las hojas caídas bajo mis pies, se hace un silencio sepulcral a unos metros dentro. Pero esta noche podía oír algo. El susurro del árbol, interrumpido por un golpe. Ese golpe. Golpe. Golpe, cada vez más fuerte, rítmico e innatural en la quietud del bosque. De alguna manera, supe que era ahí a donde me dirigía. Golpe. Atrapé un par de círculos brillantes en la oscuridad y apunté con la linterna. Era un mapache gordo, solo, sin estar apareándose. Pobre. Golpe. Una ráfaga de viento azotó los árboles y me cubrí la cabeza con el hombro para protegerme. Las ramas crujían y el aire silbaba. Golpe. Pero me estaba acercando. Y podía oír algo más también. Gruñidos. Y pude ver luz. Golpe. Apagué mi linterna y aminoré el paso. Con la ayuda de la luna y la luz que tenía delante, podía ver lo suficiente para acercarme sin tropezar y romperme el cuello. Tú no eres ningún puta árbol, oí que decía. Golpe. Tú no eres ningún puta árbol. Golpe. Asomándome desde detrás de un tronco grueso, finalmente vi el árbol sacudiéndose, alto y blanco, en un pequeño claro a unos metros. Y a su lado, un hombre robusto y calvo vestido de mezclilla, blandiendo un hacha como un bateador al término de su swing. Su rostro estaba enrojecido y brillante, las mangas arremangadas, y tenía amplios círculos de sudor alrededor del cuello y debajo de los brazos. Golpe. Y tenía razón. No se parecía a ningún árbol que hubiera visto. Su corteza parecía suave como un hueso, como un colmillo de elefante que saliera del suelo y se ramificara en todas direcciones. Era casi translúcido, y debajo podía ver una corriente roja fluyendo hacia arriba y hacia abajo. Pero no era un flujo constante. Latía. Golpe. Ella dice, tú estás loco, Marcos. No viste ninguna estrella chocar. Tenía un acento marcado. Tal vez portugués. Golpe. Pero yo sé que vi, yo sé. Hizo una pausa para dar un trago de un frasco en su chaqueta y luego lo volvió a guardar. Yo sé que vi. Golpe. De repente, se me heló la sangre y mi mente consciente tardó un segundo en entender por qué. El árbol había estado sacudiéndose desde que llegué, pero ahora me di cuenta de cuándo. No cuando él balanceaba el hacha, el impacto no hacía nada. Se sacudía cuando se preparaba para el golpe. Podía ver esa corriente roja debajo acumulándose y anudándose, como músculos tensándose bajo una piel apretada. Y a medida que lo hacía, sus ramas se extendían hacia el hacha, los ramitos enrollándose como dedos tratando de arrebatársela de las manos. Golpe. Pero estaba fuera de su alcance. Golpe. Tú no eres ningún puta árbol.
Golpe voz. El hacha se hundió profundamente en el tronco blanco. El suelo tembló, y cuando él sacudió el hacha libre, un chorro de líquido rojo brotó en un amplio arco. Lo salpicó a él y al bosque detrás, cubriendo todo de un carmesí manchado. Al principio fue como una manguera de incendios, como cuando un submarino sufre una fuga en las películas y los marineros luchan por taparla. Pero rápidamente se convirtió en borbotones espesos cada pocos segundos. De nuevo, como si lo bombeara desde lo profundo de la tierra. El hombre escupió un globo de rojo y gritó salvajemente, pasándose la manga por los ojos para aclarar la visión. Ja ja ja. Lo sabía, lo sabía. Voy a matarte, árbol. Golpe. 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 También había un hedor en el rojo, y ya fuera que respirara por la nariz o por la boca, podía saborearlo. No metálico como la sangre, sino rancio, como una prenda que ha estado en el armario demasiado tiempo. De repente, me sacudió una náusea. Me incliné lejos de mi refugio e intenté estabilizarme abriendo más las piernas, pero en su lugar tropecé con una raíz y caí estrepitosamente sobre las hojas secas. ¿Quién está ahí?, dijo el hombre, con sus ojos blancos y grandes mirando a través de los rastros de rojo oscuro en su cara. Dio 2 pasos alejándose del tronco sangrante hacia mí y entrecerró los ojos mirando al bosque. Creo que me vio. Hubo un momento de sorpresa, de ojos muy abiertos como si lo hubieran atrapado robando. Y luego, antes de que pudiera decir algo, la cosa del árbol se sacudió violentamente, casi doblándose por la mitad, y enroscó una delgada rama alrededor de su cuello. En un abrir y cerrar de ojos, lo levantó del suelo. Soltó el hacha y cayó durante casi 2 segundos antes de golpear con un golpe en la tierra. Sus manos intentaban arrancar la rama de su cuello y pataleaba furiosamente, pero ahora otras ramas se estaban moviendo, retorciéndose para agarrar sus extremidades. Una se deslizó alrededor de su muñeca y le apartó el brazo. Otra, más arriba en el tronco, se retorció hacia abajo para agarrar su muslo y luego volvió a su posición original. Colgaba boca abajo, jadeando ahogadamente. Miré el hacha en el suelo, a solo un par de metros. Me puse de pie apresuradamente, sintiendo los latidos de mi corazón en los oídos. Pero me congelé. No podía moverme. Más ramas del árbol se movieron, agarrando al hombre por los brazos, las piernas y la cintura. Lo tenía estirado como una estrella de mar. Abrió la boca para gritar, pero la rama de su cuello lo tenía demasiado apretado. Debajo de la máscara ensangrentada, su cara se puso morada. Sus ojos se clavaron en mí, suplicando en silencio. Y entonces, con un estremecimiento retumbante, cada rama del árbol se contrajo en una dirección diferente. El hombre se convirtió en una ola de sangre, vísceras y músculo desgarrado, que cayó a mi alrededor. Gotas del hombre salpicaron mi chaqueta, mi cara y mis brazos. De nuevo me alejé tambaleándome, esta vez dejando caer mi linterna en algún lugar de los matorrales. Oí sonidos de golpes. Golpes. Golpes, cerca, pero no miré. Me di la vuelta y corrí, tanteando con las manos por delante, huyendo del claro con el corazón en la garganta. Me caí media docena de veces y ramas me arañaron la cara en la oscuridad. Ramas reales, me dije a mí mismo. No como la otra cosa. Pero no me detuve hasta que choqué con mi edificio, jadeando. Y entonces me puse de rodillas y vomité junto a la puerta trasera. Me tomé una ducha larga, muy larga. Seguía nervioso cuando salí. Volví al balcón a fumar un cigarrillo y tuve que encender el cipo unas 10 veces antes de que prendiera. Y en el bosque pude ver ese árbol. Un poco más alto que el resto, un poco más blanco que el resto. Pero ya no se estaba sacudiendo. Quiero llamar a la policía y darles un soplo. Encontraré un teléfono público lejos de mi lugar, cubriré el receptor con un trapo y diré algo como, hay un cuerpo en el bosque. Y colgaré antes de que puedan hacerme preguntas. Eso es lo que haré mañana. Después de ir a buscar mi linterna. Si ves a alguien parado inmóvil en el bosque, probablemente no deberías acercarte a ellos. Probablemente debería haberme ido del bar cuando se fueron mis amigos. Probablemente nunca debería haber vuelto a casa solo. Pero algo en la forma en que esa linda morena del final del bar me sonrió con picardía me mantuvo enganchado. Algo sobre su brillante camisa amarilla llamaba constantemente mi atención. Podría haber estado mirando la puerta detrás de mí. Podría haberse estado desconectando por completo.
tal vez ni siquiera había querido hacer contacto visual en absoluto. Pero entonces de nuevo, tal vez sí lo hizo. Tenía que quedarme y averiguarlo. Así que le dije buenas noches a mis amigos y prometí verlos al día siguiente, y me quedé solo. Me dije a mí mismo que le invitaría a una bebida. Me dije a mí mismo que al menos le diría hola. Me imaginé 1000 escenarios diferentes de lo que podría pasar después. Podríamos irnos juntos. Podríamos tener una cita. Podríamos intercambiar números de teléfono. Incluso podríamos tener una conversación lo suficientemente agradable que terminara en mi rechazo. Pero incluso hablar con ella habría sido un logro salvaje para mi ego terriblemente subdesarrollado y mi dolorosa timidez. Cualquiera de esos finales habría sido mejor que otra noche derrotada en casa solo. Por supuesto, no importaba, porque me eché para atrás. Me senté en la barra e intenté no mirar fijamente. Intenté no parecer raro. Pero luego empecé a pensar tanto en no parecer raro, que parecía raro, ¿sabes? Compré una ronda de 6 chupitos para ella y sus amigas. Cuando el bartender preguntó para quién eran, me puse nervioso y dije que eran para mí. Así que me los trajo. 6 chupitos. Luego se fue a ayudar a otro cliente mientras mi ansiedad social gritaba escandalosamente. Una de las amigas me pilló mirándolas y me lanzó una mirada escéptica a través de la barra. Dio todo el alcohol frente a mí. Vi que le susurraba a la morena. Vi que me miraban y se reían en voz baja. Me escapé al baño para evitar la vergüenza. Cuando volví, se habían ido. Pero los chupitos seguían allí. El viento y la llovizna golpeaban furiosamente la puerta de madera de nuestro deprimente bar en el extremo de la ciudad. Sabía que tendría que dejar mi coche allí. Sabía que tendría que volver a casa caminando por el bosque. No sería la primera vez. Supongo, en mi juventud e inexperiencia, esperaba que los chupitos me calentaran. La temperatura prometía bajar por debajo de 0 grados en las primeras horas de la mañana. Y así grité y chin chin, ebriamente a la gente que cerraba y me bebí los 6 de un trago entre murmullos decepcionados y resoplidos medio divertidos. Por supuesto, eso no me calentó en absoluto. Solo me dejó más borracho. No recuerdo que me echaran. No recuerdo haber salido del lugar en absoluto. El siguiente lugar donde mi memoria me sitúa es en el sendero a través del bosque de Bayview. Bajo la lluvia. Solo. Miles de árboles se interponían entre mi casa y el bar. Sus raíces se entrelazaban como los retorcidos árboles eléctricos de tu casa. Los exploradores habían eliminado la maleza meses antes, pero nadie podía evitar que las desiguales raíces sobresalieran y atraparan a los pies descuidados. Me tropecé muchas veces. En más de una ocasión, me caí de bruces. La lluvia se había convertido en aguanieve en ese momento, y yo intenté cubrirme lo mejor que pude con la espalda de la chaqueta sobre mi cabeza. La tierra del sendero verde y limpio se convirtió rápidamente en barro a medida que mis pies se hundían y chapoteaban descontentos. Me llevó demasiado tiempo darme cuenta de que había perdido el sendero. Los hitos de repente parecían desconocidos. Miré a través de la interminable hilera de robles y pinos y lamentablemente intenté encontrar mi camino de vuelta. El extraño clima comenzó a empañar mis gafas. Pero en algún lugar, a la distancia, el color amarillo saltó a través del bosque como el más doloroso de los pulgares. Vi a la chica del bar de pie a unos 20 pies de distancia, bajo la lluvia y el viento y lo que fuera. Estaba absolutamente inmóvil. En mi estado de embriaguez, la llamé de inmediato. Supongo que olvidé temporalmente el colapso de confianza de apenas 20 minutos antes. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Ella comenzó a girarse lentamente. Así que seguí hablando. Señora, hay osos y lobos en este bosque. No debería estar aquí sola. Un excelente consejo considerando lo obvio. ¿Puedo ayudarla a encontrar el camino de vuelta? Ella no respondió. Me acerqué más hacia la chaqueta amarilla en la distancia. Mis gafas se empañaron tanto que tuve que quitármelas. Eso, combinado con la falta de luz tan adentro en el bosque, hizo casi imposible que viera algo. ¿Estamos de vuelta en el sendero? Creo que yo también estoy un poco perdido. La chica me miró de forma extraña. Mis instintos arañaron el picor y el gemido. Estaba lo suficientemente cerca como para ver la mirada de total aburrimiento y diversión en sus pálidos ojos azules. Eso era una cosa rara de ver, dadas las circunstancias. Se quedó mirándome en silencio durante lo que parecieron 5 minutos enteros.
No estaba seguro de qué hacer. Podría alejarme. Podría seguir hablando e intentar guiarla de vuelta a la seguridad. Pero algo en la forma en que esta chica me miraba me hizo sentir simplemente incómodo. Entonces hizo algo aún más extraño. Se arrodilló y empezó a usar las manos como patas. Intenté preguntarle qué demonios estaba haciendo. Intenté pedirle que parara. Pero mis palabras se convirtieron en balbuceos y me alejé de ella de la misma manera que un perro podría analizar una amenaza que se acerca. La chica no dijo nada. En su lugar, bajó los hombros y empezó a abalanzarse. Corrí. Corrí tan rápido que el escenario empezó a desdibujarse a mi alrededor. La lluvia azotaba mi cara. La maleza y las ramas saltaban con malicia y me cortaban por todas partes. Me revolvía desesperadamente intentando encontrar mi camino. Todavía podía oír a la chica siguiéndome. Tiré cosas para frenarla. Intenté cambiar de dirección. Pero nada parecía cambiar su decisión. Oí un horrible gruñido escapar de su boca antes de que saltara a una intersección y me apresara contra el frío y duro suelo. Por favor, señora. Lo siento mucho. Por favor. Tengo familia. Supliqué a mi atacante como si fuera humana. Como si entendiera las malditas palabras que salían de mi boca. Pero no había comprensión en sus rasgos enloquecidos. A tan corta distancia pude verlo todo. La sangre goteaba de pequeños rasguños y cortes en sus mejillas. Sus dientes parecían absurdamente amarillos y su aliento apestaba a estiércol caliente. Sus uñas se sentían largas y ásperas contra mi piel. Me revolvía con pena mientras la chica volvía a gruñir. Era un sonido profundo, gutural, como de un animal a punto de devorar. Busqué a mi alrededor cualquier tipo de arma que pudiera encontrar y encontré una piedra pesada apoyada contra un árbol. La envolví con las manos y la bajé sin dudarlo. Su cabeza se rompió como una sandía. Al principio no hubo reacción en sus rasgos inexpresivos. No hubo palabras de su boca retorcida. Simplemente me dedicó una última mirada confundida bajo la lluvia de aguanieve de la noche. Luego cayó de lado mientras la sangre se filtraba en las hojas. Corrí a casa. Nunca denuncié mi encuentro a la policía. Realmente no estoy seguro de lo que dirían. Nunca se lo conté a nadie. Una parte de mí esperaba despertarme a la mañana siguiente y escuchar sobre un cuerpo encontrado en las noticias. Pero ninguno de los periódicos informó sobre tal noticia. Nadie hablaba de una chica muerta en el pueblo. Revisé mi ropa en busca de sangre. No encontré nada. Revisé el lugar donde luchamos, lo mejor que pude recordar. No había nadie allí. Empecé a culpar al alcohol. Tenía que ser la explicación más razonable. A medida que pasaron las semanas y los meses, comencé a aceptarlo de todo corazón como un hecho. Tenía que ser una experiencia loca, borracha y alucinante de algún tipo. Fui al mismo bar de nuevo anoche. Por primera vez en mucho tiempo. Mis amigos se quedaron conmigo. Llámalo un intento grupal de conquistar mi creciente miedo irracional al bar y al bosque. Me quedé hasta tarde. Pedí rondas de chupitos con mis amigos y disfruté de los últimos minutos de nuestro equipo de fútbol favorito. El lugar estaba lleno. La gente iba y venía para fumar cigarrillos y esconderse afuera. Alrededor de las 10, un viejo y familiar destello amarillo entró por la puerta y se sentó en la barra. Ella me sonrió con picardía. Podría haber estado mirando la puerta detrás de mí. Podría haberse estado desconectando por completo. Tal vez ni siquiera había querido hacer contacto visual en absoluto. Pero entonces de nuevo, tal vez sí lo hizo.